Vamos a ver el trastorno de depresión mayor. Tenemos cuando menos 5 de los siguientes síntomas. 5 de 9 por más de 2 semanas. Tenemos depresión, pérdida del interés en cosas que antes al paciente le gustaban, o anedonia. Guilty, que es culpabilidad. Ideas suicidas o cambios en sus hábitos de dormir, que puede ser insomnia o hipersomnia. Agitación o retraso psicomotor. Entonces, agitación o retraso. Y cambios en el apetito, que puede ser aumento o pérdida. Concentración, que está más distraído, menos concentrado y tiene menos energía o se siente fatigado. Entonces, la mnemotecnia es dig space, puede ser digs space o dig spaces. Entonces, de depresión, pérdida del interés, culpabilidad, es culpabilidad o que el paciente sienta que su vida ya no tiene sentido o que no sirve para nada. Estas son las más importantes y de las que siempre tenemos que tamizar o hacer tamizaje a los pacientes. S de idea suicida. La primera S es de idea suicida, la otra S, dependiendo si es acá o acá. Bueno, una S es de idea suicida y la otra S es de sleep, que es dormir. Generalmente el paciente tiene insomnia, pero puede tener hipersomnia. Y de los otros trastornos que tiene es menos latencia de REM. O sea, para entrar a la REM se tarda menos, entonces es antes de cada 90 minutos y pasa más tiempo en el REM. La P de retraso o agitación psicomotora, cambios en el apetito, disminución en la concentración, disminución en energía. Y aquí la otra S, que puede estar acá o acá. Entonces, si el paciente tiene más de 5 de estos síntomas, entonces es trastorno depresivo mayor. Y la primera línea de tratamiento generalmente son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pero hay que tener cuidado con los pacientes que pueden tener trastorno bipolar 1 o 2. Entonces, siempre a los pacientes que digamos ya tenemos el diagnóstico de síndrome de depresión mayor, antes de dar ese diagnóstico tenemos que preguntar si ha tenido un episodio maníaco o hipomaníaco, porque el darles los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina pueden aumentar estos episodios. Entonces no queremos darles esto si les damos un medicamento de segunda línea, como pueden ser los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la recaptura de norepinefrina y serotonina. Y dependiendo de qué otras cosas queramos que el paciente cambie, van a ser los medicamentos que le vamos a dar. Pero entonces lo primero es, ya que diagnosticamos al paciente, antes de darle los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, es preguntar por trastorno bipolar o los episodios maníacos e hipomaníacos. Y si no, entonces damos cualquiera de estos. Es mejor dar medicamentos y terapia cognitiva. Ayuda más que el dar nada más uno de los dos. Y los inhibidores de la recaptura de serotonina selectivos, los que generalmente están es fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram o escitalopram. Y el efecto empieza a surgir como 2 a 6 semanas. Si en 2 a 6 semanas el paciente tiene una mejoría, entonces le vamos a subir la dosis. Y ya se lo dejamos por 6 meses y luego si en 6 meses ya está bien, entonces se lo quitamos y vamos viendo cómo va avanzando el paciente. Si después de estas 6 semanas no hubo ninguna mejoría, entonces cambiamos a otro tipo de inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Y así, si finalmente no funciona, entonces damos medicamentos de segunda línea, como pueden ser los tricíclicos antidepresivos o los inhibidores de la recaptura de norepinefrina y serotonina.
Ahora, si el paciente, o bueno, si nosotros primero no tenemos disponibles los inhibidores de la recaptura de serotonina, se da bupropión. Y esto también se puede dar si el paciente, aparte de tener este trastorno depresivo mayor, quiere dejar de fumar. Entonces damos bupropión porque también le va a ayudar a la dejada de fumar, y entonces estamos tratando dos cosas con un medicamento. O la otra es si el paciente está preocupado porque va a ganar peso con el medicamento, porque este es un efecto adverso de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Entonces se les da bupropión porque este no va a aumentar el peso. Si el paciente tiene insomnia y pérdida del apetito, entonces nos interesa que el paciente coma, le damos mirtazapina, porque este va a aumentar el peso y funciona muy bien para la insomnia. Si el paciente tiene dolor neuropático y el síndrome depresivo mayor, entonces te dan los tricíclicos antidepresivos, porque estos están aprobados para tratar dolor neuropático, o algunos inhibidores de la recaptura de norepinefrina y serotonina. Entonces, dependiendo de qué otra cosa asociada tenga el paciente, es lo que le vamos a dar. Pero sí, en la primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, pero siempre hay que preguntar antes de los episodios maníacos o hipomaníacos. En la persona grande vamos a enfocarnos más en los síntomas que no son somáticos, porque los síntomas somáticos, como es la pérdida de peso o la insomnia, no sabemos si es por este trastorno, porque estos entran en parte aquí como del criterio, o si son parte de la enfermedad. Por ejemplo, si el paciente tiene cáncer, tiene pérdida de peso. Y también insomnio puede estar asociado a otra enfermedad, por ejemplo, si tiene un hipertiroidismo o así, entonces no va a estar durmiendo o así. Entonces no nos vamos a enfocar tanto en los síntomas de aquí que sean somáticos, sino en los que son no somáticos, como es la G. Entonces, sí. Y otra cosa es diferenciar estos síntomas de el paciente que puede nada más estar como deprimido o triste o algo así, de que una persona que quería mucho la persona se murió o así. Ahí es normal que la persona esté como deprimida, triste, generalmente por 2 semanas, pero puede ser hasta un año o así. Pero las cosas que van a diferenciar esa depresión del síndrome depresivo mayor es ciertamente que el paciente tenga un retraso psicomotor muy severo, que dure más de 2 semanas, y que tenga pensamientos de culpabilidad o de que el paciente ya no tiene ganas de hacer cosas, o que sienta que ya no sirve o así. Entonces, de eso es de lo que más preocupante tiene que estar el médico, y siempre preguntarle a los pacientes. Y de tratamiento son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y la terapia. Y en dado caso de que ninguno de estos sirva, se da la terapia electroconvulsiva.